Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están una vez más en este tiempo de Comunidades en Casa? Muy contentos de seguir con cada uno de ustedes. Hemos emprendido esta serie de mensajes con cada uno de ustedes que habla acerca de la buena batalla de la fe. La verdad es que es indispensable realmente estar de pie en una misma fe, en una misma certeza de lo que Dios realmente ha estado hablando en nuestras vidas y de quiénes somos. Hoy vamos a estar hablando algunas cosas acerca de las situaciones de nuestra manera de pensar o de nuestras conclusiones que son muy importantes. Pero solo recordando un poco lo que vimos la semana pasada, aprendimos que tenemos que relacionarnos con gente que aumenta nuestra fe. Esa parte es muy importante, porque es cuando una persona se recupera de alguna situación con familiares o con un problema que tuvo, tiene ahora que relacionarse con personas distintas para que le puedan ayudar y le puedan fortalecer y se pueda relacionar firmemente con este tipo de personas y lo ayude. También vimos algo que es muy importante, es que tenemos que dejar de escuchar. Tenemos que dejar de escuchar a las personas que producen incredulidad a nuestra vida. O en otras palabras, personas que están matando nuestros sueños, personas que están matando todas nuestras ilusiones o todas las cosas que puedan estar viniendo correctas o buenas a nuestra vida. Entonces tenemos que hacer una selección importante de personas. No, ¿verdad? En algún sentido diciendo tú no, tú no, tú no, pero sí sabiamente saber con quién nos conviene estar relacionándonos. Entonces urge que nos asociemos con personas correctas o con personas que hablan bien y que tienen fe y que pasa algo poderoso en sus vidas, ¿verdad? ¿Y cómo podemos encontrar una persona correcta, una persona que sí nos conviene? Bueno, pues aquí hay dos cosas que son bien importantes que le quiero dar como consejo. Tiene que relacionarse con gente que ya tiene una evidencia de una fe, ya tiene una evidencia de una fe activa, ¿verdad? Gente que ya está teniendo fe en lo que hace, está teniendo evidencia en lo que hace, está siendo bendecida en lo que hace. Porque esta persona ha pasado circunstancias adversas en su vida, circunstancias difíciles en su vida y sin duda le puede ayudar en un momento en que usted esté pasando por un problema distinto. También puede relacionarse con gente que tiene influencia, una influencia correcta. Hay personas que tienen, ¿cómo podré decirlo? Tienen un liderazgo nato. Hay personas que mueven masas. Hay niños que mueven a todos los niños del salón. Hay personitas que mueven a un grupo de mujeres o un grupo de varones, pero inmediatamente. Estas personas tienen influencia, pero hay que ver si es una buena influencia. Tienes que relacionarte con gente que tiene buena influencia, ¿verdad? Y punto número 3, tienes que relacionarte con gente que te inspira, que te produce que te convence eso. Yo conozco un maestro que le está dando clases de regularización a una de mis hijas para entrar a la preparatoria y este maestro a mí me ha inspirado. Es ateo la persona esta, pero me ha inspirado ¿en qué sentido? Él tiene clases en su casa, van todos los niños a tomar clases en su casa, pero tiene tal pasión por enseñarle a los niños, porque los niños queden en la mejor escuela, porque saquen buenas calificaciones, pero tal es su pasión que él, no sé, hace hasta lo imposible para que ellos entiendan todo lo que viene en el examen, para entrar a la preparatoria o diferentes escuelas. Y wow, cuando yo lo escucho hablar y que esto y que el otro, digo, esta persona te inspira. Porque hay tal convicción de que la superación es buena para él en el área académico, que cuando tú te encuentras a alguien en fe, ¿verdad? Te inspira y tú dices, wow, esta persona, ¿por qué me habla de fe? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué está pasando esto? Tienes que tener amigos de ese calibre para que tú puedas salir adelante. Si tu fe no ha sido fuerte, si tu fe no ha estado estable, si tu fe no ha estado activa como debería de ser, relaciónese con este tipo de personas. Entonces es importante proteger nuestro sistema de creencias.
es vital proteger todo lo que entra, ¿verdad? Por ejemplo, televisión, redes sociales, amistades, amigos, familiares, compañeros. A veces tenemos amigos de muchos años, ¿no? El famoso compadre y la famosa comadre, el famoso primo, la famosa prima, y tú dices, wow, es que con él pasé mi niñez, toda mi juventud y mi gran amigo, mi gran amiga. Sí, pero hoy tienes que saber determinar si es una buena influencia, si es una correcta influencia, ¿verdad? Hay amigos que son muy buenos porque les gustan los mismos vicios que a ti te gustan y te ayudan a todo ese círculo, y entonces tú dices, wow, qué gran amigo. Pero tienes que saber diferenciar. El Espíritu Santo les tiene que dar la guianza para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Hay algo que vamos a hablar hoy acerca de la mente, y el enemigo, nuestro enemigo existe, ¿no? Dios dejó cierto poder al enemigo, al adversario, en el sentido de que cuando fue destruido, cuando fue sacado del reino de los cielos, Él tiene cierto poder sobre personas que le permiten tener poder, ¿verdad? Porque el principio bíblico es que Dios nos ha puesto por encima de nuestro enemigo, ¿verdad? Y Él ya no tiene más poder para los que viven según la nueva naturaleza en Cristo Jesús. Pero vamos a ver el día de hoy algo que es muy importante acerca de que el enemigo maquina cosas, hace cosas para que tú cambies lo que Dios ha estado diciendo a tu vida, o lo que Dios pudiera estar hablando a tu vida, o el mismo destino que Dios puede estar provocando en tu vida. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 11, la Biblia dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos de sus maquinaciones. El apóstol Pablo nos está hablando y nos está diciendo que no ignoremos que hay alguien que maquina en contra de nosotros. No olvidemos que tu camino es grande, que tu camino es perfecto, que tu destino es poderoso, pero que alguien maquina cosas en contra de nosotros. Aquí hay algo bien importante. ¿Qué es maquinar? Es planear, es imaginar, es ver de qué manera nos haces cambiar del rumbo. Entonces, usted lleva una situación hacia el norte, su propósito está hacia allá, Dios está hablando a su vida, pero alguien está maquinando que usted cambie su rumbo y que vaya hacia otro lado. Alguien está interesado en que no cumplas con tu propósito, que no cumplas con tu destino, ¿verdad? Alguien está pensando sembrar algo aquí en nuestra manera de concluir, como hemos visto con anterioridad, que nuestra manera de pensar o nuestro sistema de pensar es como un nido, ¿verdad? Y entonces tenemos que ver cuáles son las cosas que se depositan en ese nido y qué cosas no tienen que ser depositadas en ese nido. Solo tiene que ser depositado en el nido de nuestra mente las cosas que producen vida, no las cosas que producen muerte. La mayoría de los espíritus operan a través de nuestros pensamientos o en nuestros pensamientos. Estos envían reportes falsos para hacer que nos movamos en nuestras emociones y no en la verdad. Esta parte es muy importante. Un pensamiento incorrecto va a hacer o va a producir que nos movamos solamente en nuestras emociones y no en la verdad. Hay algo bien importante, hacer una connotación, que no podemos solamente movernos a través de nuestras emociones, sino a través de los principios y la verdad de lo que Dios está diciendo. Por ejemplo, un niño puede tener un potencial increíble, puede ser muy grandioso, puede tener un gran destino, pero puede que sus padres le hayan dicho toda la vida que es un niño tonto, y que no puede hacer las cosas. Y mira cómo eres, y saliste igualito a tu padre, y saliste igualito a tu mamá, y nunca vas a hacer nada en la vida, y nunca vas a hacer nada en la vida. Y todo eso son pensamientos, son declaraciones de personas naturales hacia una persona que se producen en algo espiritual y que va a sus emociones y que probablemente destruya
el destino de una persona, porque siempre nos veremos como nos han dicho antes. Es más fácil escuchar un pensamiento negativo y guardarlo que guardar uno positivo y profesar ese. No generalizo, ¿verdad? Porque hay personas que han sufrido mucho en la vida, que han sido determinadas por muchas cosas, pero han sabido sobresalir ante esa situación. Acaba de salir un reportaje en la televisión de un joven que estaba en un restaurante, incluso salió en la televisión el video. Estaba desayunando, comiendo, cenando, no sé, en un restaurante, tomándose un café, y entraron unos delincuentes, eran 3, él no se había dado cuenta que habían otros 2, intentan robarle y él comienza a agarrar al delincuente, pero los delincuentes, otros, por la parte de atrás, le disparan a él en la cintura. Y él quedó inválido ya después de algún tiempo. Hoy en la actualidad, a pesar de eso, él cuenta que él quería él era un atleta muy, muy bueno y toda la cosa, y él quería pues salir adelante en la vida y sufre esta situación. Y tal vez cualquier persona hubiera quedado ahí postrada en una silla de ruedas sin hacer nada. Sin embargo, hoy en la actualidad está jugando a nivel profesional en sillas de ruedas y ha salido adelante, a pesar del suceso que pasó o la circunstancia que pasó o lo que pudo haber escuchado en todos los momentos de decir ya no vas a caminar, ya no vas a poder lograr tus sueños. Él está logrando hoy su sueño. Entonces hay gente que puede determinar eso y hay gente que no le determina eso. Pero ¿qué pasa con el que sí lo determina? Le ha dado lugar a que todo eso se forme en una emoción en su vida y eso determine. Y si el futuro era hacia allá, ahora el futuro está siendo hacia este lado. Y está destruyendo la vida de alguien a través de conclusiones o de personas o de influencias de palabras. Que hay algo bien importante. Por la influencia de las palabras, eso pueden llegar o eso llegan a los pensamientos. Esas declaraciones son de una persona normal, ¿verdad? Pero son influenciadas muchas veces por espíritus malos. Dígame, ¿quién quiere el mal para usted es alguien de un buen corazón? La respuesta es no, ¿verdad? Quien quiere algo mal de nosotros es porque hay algo mal o hay una intención equivocada hacia nosotros, ¿verdad? Quien quiere direccionarnos hacia el punto correcto, entonces es una persona que tiene una intención correcta en su corazón para que nosotros cumplamos nuestro propósito en la vida. Pero quien no está siendo influenciado por un espíritu malo, hay que decirlo, o está siendo influenciado por la envidia, por el coraje, por el rencor. ¿Y qué es eso? Son espíritus malos. Es algo que está habitando en la persona incorrectamente. Entonces debemos identificar las intenciones y de las declaraciones de las personas, que en ocasiones no solo son intenciones, sino es un espíritu que opera en ellos. Tenemos que darnos cuenta. Tú puedes darle a descubrir tu propósito a alguien y ese alguien te puede decir, no creo que lo logres. ¡Wow! O va a ser muy difícil, o no hay recursos para hacerlo, o vamos a esperar más tiempo, no creo que sea tu tiempo para poder hacerlo. La Biblia habla acerca de muchos espíritus, pero solo no quisiera profundizar en eso porque nuestro tema no es ese. Pero sí tenemos que estar conscientes quiénes están detrás de las personas que a veces nos hablan. Voy a nombrar algunos espíritus. El espíritu de temor. Opera en el pensamiento. Espíritu de temor opera en el pensamiento. Todos estos espíritus operan en el pensamiento. Espíritu de celo, también la Biblia lo dice. Espíritu de amargura, espíritu de envidia, espíritu de división y un espíritu mentiroso. Todos estos espíritus comienzan con un pensamiento. Porque le hemos dado lugar a un pensamiento incorrecto. Es lo que decíamos hace ratito acerca de lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que tenemos que tener cuidado y no tenemos que estar descuidados o de no saber de que el enemigo está maquinando cosas en contra de nosotros. Podemos pensar que los cristianos no pueden tener o no pueden ser influenciados por el diablo, pero hubo una ocasión que sí sucedió. ¿Usted recuerda a Pedro? Pedro, uno de los discípulos de Jesús, ¿verdad? Jesús le pregunta, ¿qué piensan ustedes de mí? ¿Cómo ven? Y pues Pedro, wow, rapidísimamente dice, pues tú eres el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Tú eres el Hijo del Dios viviente y Jesús, wow, porque no te lo reveló Pedro, ni carne ni sangre. Qué impresionante, Pedro. ¿Cuánta revelación estás teniendo en este momento? Ese mismo día, pero más tarde, Jesús les está contando a los discípulos
acerca de su muerte. Y Pedro en sus emociones, que es algo bien importante que hay que aclarar, Pedro en sus emociones lo que dice es, no, Señor, no, ¿cómo crees? ¿Verdad? ¿Cómo crees que esto está pasando? Entonces Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 23, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Podríamos decir, Pedro era un hombre de revelación que unas horas antes estaba diciéndole a Jesús, ¡wow! Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y me imagino que Jesús, wow, se quedó maravillado y todos los discípulos, Pedro, wow, cuánta sabiduría. Ahora imagine lo que pensaron los discípulos más tarde cuando le dijo Jesús al mismo hombre, le dijo, apártate de mí, Satanás, de delante de mí, Satanás. Obviamente Jesús no le estaba hablando a Pedro, sino Jesús le estaba hablando al que estaba detrás de Pedro, o sea, al que influenciaba las palabras de Pedro. Imagínense que Jesús no hubiera discernido eso y hubiera hecho caso a lo que Pedro decía, no, maestro, no es necesario que mueras, no es necesario que vayas y que mueras. Imagínese usted esta escena. Jesús no hubiera cumplido su propósito y su destino. Jesús supo discernir quién estaba detrás de una declaración. El motivo por el cual Jesús le dijo, o por el cual Pedro respondió así, fue porque Pedro no veía las cosas espirituales en ese momento, sino Pedro veía las cosas materiales. En el versículo 23, en la segunda parte, en el inciso B, dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué importante es realmente determinarnos y ver lo que Dios está diciendo, a través de quién estamos viendo, a través de quién estamos escuchando las cosas, estamos recibiendo las cosas. Cuando te atreves a ver con los ojos de los hombres, podrás ser engañado por el enemigo, que está detrás de todas las decepciones. Lo único que quiere un argumento del enemigo es decepcionarte del rumbo el cual estás tomando. ¿Para qué? Para que tomes otro rumbo. Porque al diablo desde un principio se le ha llamado el engañador, ¿verdad? Entonces, si dejamos escuchar a alguien que llegue a nuestro corazón, en nuestro sistema de creencias, alguien influenciado por cosas que no, influenciado por palabras que no, entonces van a cambiar todo nuestro propósito y todo nuestro destino. Cuando sientes un llamado de Dios es importante, porque imagínese, usted tiene que saber y tiene que entender que Dios nos hizo para que tuviéramos un propósito y un destino en esta tierra. Entonces, ¿qué significa? Usted tiene que descubrir que hay algo poderoso que usted tiene que estar haciendo. Y tal vez estás muy conmocionado, muy emocionado, y dices, yo soñé esto, yo siento que Dios me está llamando a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer lo otro. Y de pronto su esposo le dice, ¿cómo crees? Tú jamás. O su mamá del joven le dice, ¿cómo crees? Tú no puedes hacer eso. Tiéndeme la cama, arregla esto, haz lo otro. Tú no puedes pensar en cosas grandes. Tú puedes tener una convicción de lo que Dios está hablando, pero siempre habrá alguien, escucha bien, siempre habrá alguien que este camino no lo va a querer permitir y que va a querer que tú cambies tu destino. Y puede ser mamá, puede ser papá, puede ser tu esposo, tu esposa, tus compañeros, tus amigos. Es más, puede ser su mismo pensamiento. Dios puede tener algo tan grande preparado para usted, ¿verdad? Pero tu mismo pensamiento puedes infiltrar que algo vaya ahí y que produzca, que entre algo que no está produciendo vida, sino está produciendo muerte. Por eso es importante saber determinar a quién estás escuchando. La semana pasada pues estuvimos hablando acerca de que a quién estás escuchando en este tiempo, ¿verdad? Por eso tenemos que saber de quién nos tenemos que influenciar. Porque eso puede producir o alejarnos del plan de Dios. Si escuchamos primero al hombre antes que a Dios. Si escuchamos primero al hombre antes que a Dios, entonces eso puede causar todo el destino de nuestra vida. Qué importante es saber escuchar
correctamente. Por eso la Biblia habla acerca de que Dios es nuestro pastor, Jesús es nuestro pastor, y nosotros tenemos que saber, oír y escuchar la voz de Él. Él conoce a sus ovejas y nosotros tenemos que saber reconocer a nuestro pastor y saber a quién estamos escuchando. Es por eso que, hago un paréntesis aquí, es por eso que usted tiene que saber a quién le pide consejo. No cualquier persona puede darte consejo. Una persona que puede ser cristiana, pero no puede ser espiritual, ni puede tener fe, te va a dar un consejo según la lógica. Esto es muy importante. No todos los que van a una iglesia tienen una fe como debe de ser. No todos pueden dar un consejo. No todos, bueno, todos dan consejos, todos pueden dar consejo, ¿verdad? Pero no puedes ser influenciado por todo el mundo. Tienes que saber, ¿verdad? Tienes que saber escuchar la voz de Dios, saber escuchar la voz de alguien que realmente te está relacionando para que Dios esté hablando a tu vida. No es coincidencia que tantas personas vivan derrotadas sin lograr su propósito que Dios ha dado a sus vidas. Hay miles de personas que viven frustradas y derrotadas porque no están cumpliendo su propósito en su vida. Viven decepcionadas, insatisfechas, viven enojados con Dios porque escucharon la voz de alguien y ese alguien les influenció en sus emociones, no en los principios, sino en sus emociones, y eso le hizo cambiar todo su destino. Hay un caso que estamos estudiando con los discípulos en este tiempo acerca de la vida de José. Es impresionante la vida de José. Todo lo que pasó José, ¿verdad? Lo despojan. José era amado de su padre, lo despojan de su túnica de colores, lo meten a un pozo, lo hacen como que está muerto, sus hermanos lo odian. Es vendido, después es revendido, después es casi abusado sexualmente, después está en la cárcel y pasa una situación increíble. Pero José tuvo un sueño. José supo que había un propósito en su vida y él sabía que un día iba a gobernar, ¿verdad? Él sabía que tenía un gran destino y que reinaría. Él no sabía cómo, no sabía cuándo y no sabía por qué, pero él continuó hasta lo último. Y al final de la historia de José, él ve a sus hermanos postrados como lo soñó, ¿verdad? En su primer sueño, en uno de sus primeros sueños. ¿Qué significa? Que a pesar de que vinieran circunstancias adversas a su vida o que le estuvieran hablando o diciendo cosas a él determinó escuchar primero lo que Dios le había dicho a través de un sueño. Tú vas a gobernar, José. Por eso es importante que aunque estemos rodeados de personas que pudieran influenciarnos incorrectamente o circunstancias que pudieran determinar nuestra vida, no nos determinemos por ese tipo de situaciones, sino que escuchemos la voz del Espíritu Santo que nos dice, tu propósito está de aquel lado. Voy a ir terminando con este tiempo de comunidad. Solo con una historia, cierro con una historia. Jesús a los 12 años se tenía una tradición que había una fiesta que se llamaba la fiesta de la Pascua y a los 12 años los niños tenían que ir a la iglesia y María y José llevaron a Jesús a la sinagoga. Y usted sabe la historia que Jesús se pierde, por 3 días se pierde, usted imagínese, por 3 días se pierde. Y al final de la historia sus padres lo encuentran en el templo, enseñando con los maestros. Qué impresionante es eso. Imagínense ustedes la situación de María y de José, perder a un hijo por 3 días y fueron con todos sus familiares y toda la cosa y no lo encontraban por ninguna parte. Desesperados. Y Jesús está en el templo. Y Jesús le responde a sus padres, oye, te hemos estado buscando. Y Jesús les dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. No estoy en las cosas de emoción, no estoy en las cosas diferentes, estoy en las cosas de mi Padre. En Lucas capítulo 2, versículo 51 dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba estas cosas en su corazón. Pareciera ser que Jesús estaba hablando mal a sus padres naturales, o por lo menos a su madre natural, y a José acerca de que le era necesario estar mejor en las cosas de su padre. Pero aquí hay algo bien importante. María
guardaba esas cosas en su corazón. Habían principios que su madre María guardaba esas cosas en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué guardaba eso María en su corazón? Porque ella sabía estar más consciente de las cosas de Dios que de las cosas naturales o de las cosas del hombre. Esto es más sencillo de lo que nosotros creemos. Si vamos a pelear la batalla de la fe o la batalla de la buena fe, o la buena batalla de la fe, debemos estar conscientes de las cosas de Dios. Debemos estar conscientes de las cosas que sí nos están produciendo nuestro destino y no nos están moviendo a las cosas que necesitamos hacer. De lo contrario, el enemigo se infiltrará en nuestros corazones y vamos a desbordar todo nuestro propósito y todo nuestro destino. Por eso tenemos que estar alerta de todo. Hay cosas de las que tenemos que estar alertas para no ser movidos por nuestras emociones, sino por la voz de Dios. Tenemos que estar alerta de todo lo que dice Dios, de todo lo que habla Dios y de cómo se mueve Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si queremos ver días largos, tenemos que saber escuchar la voz de Dios y entender lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Y entender, así como José, que hay un propósito, hay un destino y que a pesar de las maquinaciones y que se disfracen ciertas circunstancias para que hablen a nuestro corazón, nosotros en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de concluir, tenemos que ir por las cosas que se guardan en nuestro corazón, como María, que guardaba las cosas en su corazón, y como el padre de José también guardaba sus cosas en su corazón. Y algún día dijo, yo veré a mi hijo. De esa misma manera nosotros tenemos que guardar las cosas y los principios de lo que hace, de lo que dice Dios y de lo que vive o que vivimos nosotros en Dios, para que así tengamos una certeza de que nuestro propósito está bien seguro. Y a pesar de que vengan maquinaciones, circunstancias adversas a nuestra vida, nosotros podamos permanecer firmes en la buena batalla de la fe. Suena bien, ¿verdad? Suena convincente y suena confrontante para cada uno de nosotros. Pues muchas gracias. Yo quiero agradecerle este maravilloso tiempo de Comunidades en Casa. Muy contentos de estar con ustedes. Quiero invitarle que se esfuerce y que sea valiente. Y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Buenas noches.